en el nombre precioso de Jesús y decimos amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Y vamos a darle un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Amén. Y vamos a saludarnos unos a otros y podemos tomar nuestros lugares. Amén. Tenemos cuidado de niños de 4 a 12 años. Si usted gusta enviar a sus hijos, estamos al pendiente y al cargo de ellos en el otro auditorio. 11:15. Muy bien. Gloria a Dios por siempre. Sea usted bienvenido, ministro del Señor, sea usted bienvenido, amado hermano, amada hermana. Quiero asegurarme de que usted recibió la hoja de trabajo, ¿verdad? Muy bien, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Y vamos a las Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde allí haremos un recorrido y el Espíritu de Dios nos habla diciéndonos que nos dará del mismo Espíritu, de la misma vida, de la misma unción que Él derramó sobre la iglesia de Jerusalén y sobre la iglesia de Antioquía. Nosotros como ministros, en esta hora, es el momento para investigar, ir a la vida de fe de la iglesia, haciendo un compendio histórico espiritual basado en el libro de los Hechos. Y vamos a Hechos 2, Hechos capítulo 2. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí se llevó a cabo el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jerusalén. Aquí hallamos la vida de esa iglesia. Y cuando hablamos, la palabra iglesia son las personas. Son las personas. Quiero comenzar estableciendo las siguientes verdades espirituales acerca de la palabra iglesia. Somos iglesia no porque estamos en un templo, sino porque estamos en un cuerpo, el de Cristo. Somos iglesia, somos llamados la iglesia, no porque estamos en un templo, sino porque estamos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tenemos vida porque tenemos espíritu. Es el Espíritu de Cristo, el mismo que operó en el cuerpo de Cristo. Son verdades fundamentales, son verdades espirituales, porque así como en los Hechos de los Apóstoles, que es la historia del desarrollo de la iglesia primitiva, nosotros no hemos cambiado de nombre. Somos la iglesia, somos congregaciones ubicadas en localidades, y lo que el Espíritu de Dios está comunicándonos es que vayamos al libro de los Hechos,
a la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Jerusalén, para hallar la vida, para ver entonces nosotros como ministros y nuestras congregaciones si tenemos el mismo tipo de vida, la misma intensidad, si tenemos la misma vida como la de aquellos, como la de ellos. Y les quiero decir lo siguiente, basado en las Escrituras en Hechos capítulo 2, ese grupito de 120 discípulos en Jerusalén fueron unos discípulos que sí permitieron el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es algo especial de ellos, eso fue algo especial de ellos, los de Jerusalén. Analice eso desde el punto de vista congregacional, los reunidos. Vea cómo nosotros anhelamos que se derrame el Espíritu de Dios. Entonces hallamos que ellos, como asamblea, como congregación, aquí está claramente que sí permitieron el derramamiento del Espíritu Santo. Hay algo allí en la vida de ellos, pero es más que señalar el tipo de persona individual, es el cuerpo local. Había en ellos vida, la del cuerpo local. Ahora vamos a analizar otro cuerpo local en Antioquía, la iglesia. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había entonces en la iglesia, Hechos 13:1, que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Es decir, ellos no le dijeron al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo les dijo a ellos: apartadme, y hay una versión que dice: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí tenemos a otra congregación muy al norte de Jerusalén, en la región de Siria, Antioquía, una iglesia que fue el resultado de los dispersados por la persecución. Llegaron allí judíos creyentes y comenzaron a hablarles allí a otros judíos. Después otros les hablaron a los griegos y se estableció allí una membresía, el cuerpo, la asamblea, y se le llamó iglesia. Pero lo que me sorprende, el producto que es espiritual de este pasaje, es que ellos fueron un grupo que sí permitían que el Espíritu Santo hablara. Entonces vea esa línea histórico-espiritual, y le dejé en la tercera columna la parte nuestra. ¿Y nosotros qué? Usted es líder, usted es ministro ordenado, usted ha sido llamado al ministerio, usted está delante o frente a discípulos. Primero Jerusalén, el grupo, después Antioquía. ¿Y nosotros cómo andamos? ¿Cómo andamos en continuidad de lo que el Espíritu Santo ha venido manifestando? La iglesia de Jerusalén, ellos, se nos dice que estaban como 120 reunidos, pero lo sorprendente de ellos
como grupo y por sus líderes, que fueron los apóstoles, eran un grupo que sí permitieron el derramamiento y lo siguieron permitiendo. Ellos fueron los que llevaron el mensaje del Espíritu Santo a los creyentes que solo habían escuchado del bautismo de Juan. Ellos fueron y les imponían las manos, o mientras estaban hablando se derramaba sobre los oyentes. Pero quiero que veas, porque aquí hay vida, es la vida de fe de la iglesia. Esto es más que un comportamiento de cómo ser. Pero esto ya se sale fuera de las paredes que hemos construido y las tenemos pagadas, o las tenemos bien acondicionadas, o son varios, o los tenemos registrados. La iglesia que somos nosotros no estamos registrados, porque las personas o los que están registrados son los edificios, pero la iglesia somos nosotros. Nosotros. Aquí estamos descubriendo la vida de la iglesia de Jerusalén y la de la iglesia de Antioquía, para que tengamos esa misma vida en nuestras congregaciones. En nuestras congregaciones. En nuestras congregaciones. Somos como los de Jerusalén. Ahora, en nuestros grupos, en nuestras asambleas, somos como los de Jerusalén, que sí permitimos el derramamiento del Espíritu Santo. Si sí, entonces tenemos la misma vida. Si sí, entonces somos parte de la continuidad de la línea histórico-espiritual. Ahora, vea el siguiente grupo, la iglesia de Antioquía. Yo estoy asombrado porque en Antioquía sí permitían que el Espíritu Santo hablara. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo andamos nosotros? Pongámonos en balanza. El Espíritu de Dios nos va a decir, señalando detalles incongruentes de nuestra cultura congregacional, que tenemos incorporada esa cultura en nuestro cristianismo. Y nos va a decir el esquema de dos lugares, Jerusalén y Antioquía, y nos va a decir el Espíritu Santo, nos está diciendo: líderes, ministros, siervos y siervas, vean cómo había una comunicación entre la cabeza y el cuerpo. Los de Jerusalén sí permitían el derramamiento. Los de Antioquía sí permitían que hablara. Pon eso en tu espíritu. Pon eso en tu espíritu. Pon eso en tu espíritu. Los de Jerusalén sí permitían que se derramara. Yo, como ministro del Señor Jesucristo, me pongo muy seriamente a analizar los factores que generan resultados positivos y resultados de tipo espiritual. Por ejemplo, será, y genero hipótesis. Hipótesis 1. ¿Será que si lleno el templo por estar las sillas ocupadas, se derramará así el Espíritu Santo? Yo estoy buscando factores porque quiero tener la misma vida. La misma vida. Y hoy el Señor habló por su Espíritu diciéndonos, todos los que estamos aquí presentes, que hemos hecho un esfuerzo de atender la voz del Señor, les daré la misma vida que hubo en Jerusalén y en Antioquía. Y se va a comenzar a derramar el Espíritu del Señor y va a comenzar a hablarnos, Será nuestra iglesia
más que una suma de Jerusalén y Antioquía, es una multiplicación. Aleluya, yo estoy con grandes expectativas. Aleluya. Ahora, Hechos capítulo 1, vamos a la columna de Jerusalén. A esos discípulos de Jerusalén se les llamó testigos por primera vez. Fíjate, eso tiene un significado profundo. A eso se le llama transformación. Transformación significa cambio de forma y aspecto. Hechos capítulo 1, vamos a ir para allá. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, se les llamó. A esos de Jerusalén se les llamó testigos. Ahora, a los de Antioquía, a esos de Antioquía, Hechos 11, vámonos para allá. Hechos 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Vea el panorama. A los discípulos de Jerusalén se les llamó testigos por primera vez. A los discípulos de Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y nosotros? No podemos darle reversa. No podemos darle reversa. Esto es espiritual. Le quiero decir lo siguiente: todo lo espiritual que se halla sobre un asunto histórico o un esquema histórico nos alcanza porque es espiritual. Todo lo del libro de los Hechos es histórico espiritual, pero solo lo espiritual nos alcanza. ¿Por qué? Porque lo espiritual es transferible. Todo lo espiritual es transferible, todo lo espiritual nos alcanza. Nos alcanza. Entonces, ir al libro de los Hechos es analizar a las congregaciones, a los pastores, a los líderes, a los ministerios, a la vida de ellos. Y el Espíritu de Dios nos abre los ojos. Después de hallar el pasaje, hallamos el mensaje. Después de hallar el mensaje, hallamos la vida. Y al hallar la vida, podemos recibir el Espíritu, porque allí hay Espíritu. Vida y Espíritu son sinónimos. Donde hay vida hay Espíritu, y donde hay Espíritu hay vida. Son sinónimos. Entonces, en esta hoja de trabajo el título es La vida de fe de la iglesia. Quiere decir que estamos hallando el espíritu de la iglesia, porque queremos que en nuestras iglesias haya vida y haya espíritu. Entonces, esto es maravilloso, los de Jerusalén, los de Antioquía. ¡Qué preciosidad de personas! Jerusalén, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2. Antioquía, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11. Y viene una parte favorita mía, Hechos 3. Vamos a Hechos 3. Amados ministros de nuestro Señor Jesucristo, el libro de los Hechos, cómanselo. El libro de los Hechos es histórico espiritual. Necesitan comérselo. Necesitan tenerlo en sus huesos, en sus tuétanos.
Hechos 3 es un momento de la iglesia, es un momento de la iglesia de Jerusalén. Hechos 3. En Hechos 3 tenemos una realidad de la iglesia. Es una fotografía de un día de la iglesia. ¿Listos? Es mi pasaje favorito. Pedro y Juan subían juntos como a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Ahora, vámonos a los contextos que les anteceden. Hechos 2, contextualmente nos dice que los primeros discípulos se reunían diariamente en el templo. Hechos 1 nos dice que los primeros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Allí vemos a un Pedro y Juan. ¿Quiénes son Pedro y Juan para nosotros? La iglesia. La iglesia. Somos la iglesia no porque estamos en un templo, sino porque estamos en un cuerpo. Somos la iglesia. Allí va la iglesia en su reducción mínima, que es la de un dúo, un equipo de dos. Y lo que hallo en ese Pedro y Juan como personas es de que ellos creían en su corazón que eran la iglesia. Eso es ahora una batalla. ¿Vieras cuánto batallamos los ministros? Yo quiero ver que tú, comenzando por ti, que tú tengas en el corazón esa verdad establecida de que eres la iglesia. Eres la iglesia. El edificio no nos hace iglesia, nos hizo el cuerpo, nos hizo el espíritu de ese cuerpo. No somos la iglesia al entrar. Es más, nosotros santificamos el lugar por estar presentes. Entonces, hoy en día, esto es un sentir a voces. Como ministros hemos venido batallando con conceptos, con palabras, y son dos palabras mayores: iglesia y templo. Iglesia y templo. Iglesia y templo. La iglesia son las personas, el templo es la obra material que está diseñada, que tiene precio, es obra de mano. Una es verdad espiritual, otra no es verdad espiritual. Una tiene espíritu, la otra no. Entonces, estamos frente a personas congregándose, son oyentes nuestros, son seguidores, hacemos esfuerzos por reunirlos, pero llevan mucho tiempo, que se puede contar en años, y todavía no tienen establecido en su espíritu que son la iglesia. Esa es una gran observación que nos hace el Espíritu de Dios. Nos dice el Espíritu de Dios: ¿por qué tu congregación, en gran parte, no sabe que son la iglesia? ¿Cómo les has enseñado o dicho? Porque en el libro de los Hechos la palabra iglesia se utiliza desde principio a fin. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Esos discípulos que leemos como un Pedro y Juan, saben en su espíritu que son la iglesia y todavía no han llegado al templo. Y todavía no han llegado al templo. Y todavía no han llegado al edificio. Versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, la iglesia apenas iba a entrar al edificio, se estaba aproximando.
ese hombre cojo que tiene una postura incorrecta, les pidió limosna. Una limosna de oro y plata, por favor. Una limosna de oro y plata, por favor. Versículo 4. Pedro con Juan. A ver, hermano Marco Antonio, acompáñame, por favor. Yo voy a ser Pedro y tú vas a ser Juan. Somos la iglesia, venimos hermanados, somos juntos. Pero de pronto frente al cojo comenzamos a discutir porque tú eres de una denominación y yo soy de otra. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué dice tu denominación que hagas? ¿Y por qué no entras? ¿Y tú, Pedro, qué vas a hacer? Y allí hay muchas variantes de oportunidad, porque este es un relato con muchos aspectos tan finos, porque allí en ese Pedro y Juan nos vemos nosotros, ellos son nosotros. ¿Cómo nos vamos a ver? Bueno, necesitamos descubrir el comportamiento de Pedro y Juan como iglesia en la tierra, y allí va el análisis. Gracias, hermano. Aquí viene el análisis. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y estoy investigando y sigo investigando por qué dijeron eso. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué ese nivel de palabras? Si dijeron eso, ¿qué quisieron decir? ¿Por qué hablar en ese nivel? ¿Por qué hablarle en ese nivel a alguien que está abajo, en otro nivel? Y ponga esto en su espíritu. Porque la iglesia está en la tierra para que la miren. Por eso allí tenemos a un Pedro y Juan siendo la iglesia y hablando como iglesia. Ahí es donde muchos discípulos fallan porque no hablan como iglesia, porque no tienen esa presencia de la vida que está en la iglesia y que opera en el cuerpo. ¿Por qué dijeron ellos, míranos? Porque la iglesia está en la tierra para que la miren. Por eso. Entonces esto ya nos está cambiando el panorama. Oye, son dos. O sea, son poquitos, son dos. Y hablando como si fueran 2,000. Y nosotros esperamos ser 2,000 para hablar así. No, entonces yo le dije al Señor: danos alimento sólido porque esto es oportuno. Nos estamos reuniendo y hemos hecho inversiones fuertes de tiempo y de dinero para estar aquí, para una palabra de fe, profética y para la iglesia. ¿Por qué dijeron míranos? Porque la iglesia está en la tierra para que la miren. Mírame. Y allí comenzó una mirada tras otra. Salieron las miradas fijas. Amados ministros, y aquí quiero reconocer a todas las delegaciones. Hay delegaciones que vinieron desde Dallas, Texas, desde Denver, Colorado, Manzanillo, Guadalajara y todas las regiones a las que pertenece la membresía de ICFM. La gente
la estamos acostumbrando a mirar los edificios, pero no a mirarnos. ¿Qué nos pasa? Vamos a hacer un cambio a partir de hoy, en esta apertura. Estamos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo está presidiendo la asamblea, estamos en medio del ambiente al cual pertenecemos, su presencia, y aquí esto está cargado de unción. La gente, nosotros estamos enfocando las miradas hacia lo que no tiene espíritu. El único cuerpo que tiene el Espíritu de Cristo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el único cuerpo. Efesios capítulo 4 dice, y allí hace mención de todas las entidades y las nombró, dice, los que tienen nombre, las potestades, los señoríos, las autoridades, dice, todo lo que se nombra, dice, pero el Padre tuvo a bien dar a Cristo, fíjense el verbo que se usó, es darlo solamente a la iglesia. Se nos dio a Cristo solamente a la iglesia. Vean, entonces, míranos, pero no, o sea, ¿qué mensaje estamos dando? Yo estoy tan quebrado como tú, yo soy tan incrédulo como tú. ¿Saben cuáles mensajes estamos dando? Mucho gusto, hermano cojo, tú tienes puerta, yo también. Jesucristo habló de 3 puertas. Las puertas del infierno, el yo soy la puerta y las puertas del templo. Puertas, interpónganse ustedes entre las puertas del infierno y las puertas del templo, porque las puertas del templo son las puertas de los hombres. Ustedes, todo lo que Jesús dijo, como yo soy, lo son. A ver, repitan conmigo y espero que no se muerdan la lengua. Digan conmigo, yo soy la puerta. Porque somos el cuerpo. Nunca separe el cuerpo de la cabeza. Nunca separe el cuerpo de la cabeza. A ver, sin morderse la lengua, diga conmigo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy la puerta. Somos una puerta viendo a seres humanos que están en las puertas incorrectas y están cerca de las puertas del infierno. Cristo dijo, puertas, interpónganse. Les aseguro lo siguiente, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y allí dice iglesia, eso es lo que me encanta. Dice iglesia, no dice templo, dice iglesia. El detalle es que la iglesia queremos que sea cuerpo del Dios viviente, o sea, nosotros, las personas, pero que nos creamos la iglesia. Porque, déjenme les digo algo. Yo ya no soy aquel individuo nacido vivo el 17 de febrero del 76. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Tengo naturaleza divina para hacerlo. Entonces, míranos. Entonces Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ahora les voy a hacer una gran pregunta a ustedes, los ministros, los llamados y escogidos.
¿por qué no darle al cojo lo que pide si somos buenas personas? ¿O no es usted buena persona? ¿Sí o no somos buenas personas? Pero ¿por qué no darle al cojo lo que pide si somos buenas personas? Piense en eso. Son realidades espirituales que están en nuestro plano, en el plano donde estamos allí. ¿Por qué no darle al cojo lo que pide si somos buenas personas? Porque no se trata de que yo sea Saúl González Rivero frente al cojo, se trata de que yo sea la iglesia frente al cojo. Entonces la iglesia debe saber el valor de lo que pueda salir de su mano y el valor de lo que pueda salir de su boca. Esas verdades espirituales, yo me pregunto, ¿quién las debe saber? ¿Los árboles? ¿Los animales? ¿Los niños? O sea, no. Se llama la iglesia. Y ahí está un Pedro y Juan. Y Juan le dijo a Pedro: ¿qué vas a hacer, Pedrito? Porque este hombre cojo, no vamos a invertir en su fracaso. Y Pedro le contestó a Juan: se trata de ser la iglesia. Oye, pero el templo, ya empezó el culto. Y calmado, mi santo, calmado. Se trata de ser la iglesia en la tierra. Todavía no hemos entrado al templo. Y los que entraron y lo vieron, ese es otro sermón para el 2014. Y ahí están Pedro y Juan. Qué bueno que eran de la misma denominación. Si no, allí estaba el capítulo 3 bis. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Lo que debe hacer la iglesia. Yo les pregunto, ¿saben lo que debe hacer la iglesia? Pero les quiero dar las variantes espirituales que tenemos incorporadas en nuestra cultura de nuestro cristianismo. Fíjense bien, Toda coincidencia no quiere decir que los estuve observando. Toda coincidencia es por revelación. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo templo y tengo pastor. Así andamos hablando. ¿Sí o no? Sí. Yo soy el primero que digo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas variantes? ¿Por qué esas variantes? ¿De dónde las aprendimos? ¿De dónde las sacamos? Hombre cojo, dice Juan que te diga yo, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo templo y tengo pastor. No, eso no se debe decir. Eso no se debe decir. Eso no se debe decir, ministros. Eso no se debe decir. ¿Saben qué? Les quiero decir con la cara frente a ustedes. Hay muchos discípulos que están en posiciones de liderazgo, tienen el don de Cristo, que pueden ser ministerios, etcétera, pero en su cultura incorporada en su cristianismo tienen estos detalles. Son de los que quieren que todo suceda en el templo. ¿Por qué? Yo soy
el que cuestiona por qué. Los cuestiono, ¿por qué? ¿Por qué ser así? Ser de los que quieren que todo suceda en el templo. ¿Por qué? Aquí tenemos a un Pedro y Juan que no han entrado en el templo, y van a sanar a este hombre. Porque no es lo mismo ponerse alguien en las puertas del templo que ponerse alguien en las puertas de la iglesia. No es lo mismo, por eso. Pero que la iglesia actúe como la iglesia en la tierra. Por eso. Esa es la vida de fe de la iglesia. Los de la iglesia de Jerusalén y los de la iglesia de Antioquía no llenaban los templos porque no eran de ellos, pero los que de ellos entraban estaban llenos del Espíritu. Vea allí ese enfoque. Ellos no llenaban los templos, pero cuando entraban, ellos estaban llenos del Espíritu. Esta no es una carrera de llenar los templos. Esto es una cuestión de estar llenos del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque yo comparto esto con ustedes, los ministerios, la presión de llenar los templos. Es una presión espantosa. ¿Por qué? Porque se pagan gastos fijos. Imagínense, aquí en esta cuadra, en estas 4 cuadras, tenemos 3 medidores de luz. Gana más la CFE que nosotros. Pero entonces, ahí yo pongo esto. ¿Qué es lo que venimos a descubrir? La vida de la iglesia, la vida del cuerpo, de lo local, porque quiero que se lleven esta vida, la vida de la iglesia, la vida de la iglesia. Recuerde cómo somos los ministros, siempre queremos saber 2 cosas, cuánto fue de ofrenda y cuánto fue de asistencia. Siempre queremos saber esas 2 cosas y llevamos el librito. A ver, diáconos, ujieres, díganme el conteo. Y los ujieres no saben contar las cabezas. O sea, estamos, aún con esos detalles, no saben contar. Decía el obispo Saúl, y se cuentan las patas de los caballos y los dividen entre 4. Pero esa no es la vida. La vida, acuérdese, vida es sinónimo de espíritu. El espíritu no lo pone el miembro. Al miembro se le llamó lleno. Eres un lleno del espíritu. No te llenó otro miembro, te llenó el Padre. El Padre te llenó porque Él lo derramó. Entonces, queremos tener vida en Dallas, vida en Denver, vida en Ocotlán, en Guadalajara, en todas las regiones. Esta vida que es consistente en el libro de los Hechos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. A eso se le llama profetizar. Juan le dio un codazo a Pedro y le dijo, ¿qué vas a hacer? Pedro le hizo así a Juan y le dijo, voy a profetizar. Eso es lo que debemos hacer, iglesia, profetizar. La sanidad es una profecía. Levántate y anda. Levántate y anda. Ese cojo no se levanta ni con 1000 monedas, ni con 10,000, no da un salto ni con 100,000 monedas, porque no hay espíritu en las monedas, hay espíritu en las palabras. Por eso la iglesia debe saber el valor de lo que puede salir de su mano y el valor de lo que puede salir de su boca.
Usted debe ser la iglesia en la tierra. Hoy estamos con ciertas plagas que poco a poco las estamos erradicando del cuerpo de Cristo. Hoy, los que dicen que tienen el don de la palabra ya no se quieren llamar pastores. Si escriben un libro ya no le ponen pastor. Y yo les he preguntado, ¿y por qué no te quieres llamar pastor? Es que el librito que escribí se lo voy a dar a los nuevos. Y no quiero que lean pastor fulano de tal. O sea, yo no entiendo eso. Esa teología yo no la entiendo. Efesios 4 está bien claro. Dice que primero se estableció la unidad del Espíritu y después se estableció el don de Cristo. Usted, ministro del Evangelio, sea como Cristo en la tierra. Cristo nunca restringió su espíritu, mucho menos el cuerpo que somos nosotros ande haciendo eso. Y este hombre fue sano. Hechos 3, ya para concluir, es una de las mejores campañas de evangelismo que están en las Escrituras. Les voy a dar el tip. Hechos 3 es el poder de la iglesia cuando se enfocaba en una sola persona a la vez. Esa es una de las mega cronchi campañas evangelísticas más reales en la historia histórico-espiritual de la iglesia primitiva. Hoy nuestras campañas las hacemos con 5,000 asientos y nomás nos queda uno y ese uno está cojo. Antes las campañas no eran así, iglesia. Antes las campañas eran 2 de la iglesia, se enfocaban en una sola persona y esa una persona la sanaban y les dejaba 5,000 almas. Ya cámbiese el switch. Hoy queremos campañas para 5,000 y nos queda uno y el que nos quedó cojo o está cojo, es el cojo de la hermosa. No, ¿saben cuántas almas trajo esa sanidad? 5,000. Eso sí es campaña. Vaya a sus congregaciones y dígales, iglesia, santos, enfóquense en una sola persona a la vez. Sean como un Pedro y Juan o Petra y Juana. Enfóquense en una sola persona a la vez. Ese es el poder de la iglesia. Amén. Así que denle un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios por siempre. Muy bien. Muy bien. Entonces, a las 11:15 concluye nuestra primera plenaria. A tiempo. Muy bien. Pastor Andrade, adelante. Gracias a Dios por su palabra. Bien, pues ya lo dijo todo